El desprecio de doña Victoria al rechazar al potrillo por demasiado feo se clavó como puñal en el pecho de Javier, quien entregó hasta su último peso por salvarlo. Nunca imaginó que ese mismo animal despreciado haría temblar el hipódromo entero y arrancaría 10 millones de las manos de la millonaria que lo había humillado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Javier Ramírez, de 23 años, llegó a los establos de La Herradura, la hacienda más prestigiosa de Jalisco. Sus manos callosas eran testimonio de años de trabajo duro, limpiando establos, alimentando caballos y soñando con algo más. Mientras los ricos propietarios dormían en sus mansiones, Javier ya llevaba 2 horas de trabajo, sintiendo el aroma familiar de heno fresco y tierra húmeda. «Ramírez, ven acá inmediatamente». La voz imperativa de doña Victoria Mendoza de Fuentes, dueña de La Herradura, resonó por los establos. La mujer de 60 años, enfundada en un conjunto ecuestre de diseñador y joyas que brillaban incluso a primera hora de la mañana, se dirigía con paso firme hacia el establo principal. Javier se apresuró, quitándose el sombrero gastado en señal de respeto. «Buenos días, doña Victoria. ¿En qué puedo servirle? La yegua Esperanza dio a luz anoche. Quiero ver al potrillo inmediatamente». El corazón de Javier dio un vuelco. Esperanza era la yegua más valiosa de La Herradura, descendiente directa de campeones de carreras, valuada en más de 5 millones de pesos. Su potrillo representaba la nueva joya de la corona para doña Victoria. Por supuesto, doña Victoria. «Por aquí». La siguió hacia el establo donde madre e hijo descansaban sobre paja fresca. Esperanza, majestuosa como siempre, relinchó suavemente al reconocer a Javier. Junto a ella, el potrillo recién nacido intentaba ponerse de pie con piernas temblorosas. «¿Qué es esto?». La expresión de doña Victoria pasó de la expectativa al disgusto. «¿Este es el potrillo de Esperanza? ¿Este animal ordinario?». Javier observó al potrillo. Era cierto que no tenía el pelaje lustroso y uniforme que caracterizaba a la línea de Esperanza. Su color era marrón opaco, con manchas irregulares. Sus patas parecían demasiado largas para su cuerpo, dándole un aspecto desgarbado. «Es solo un recién nacido, doña Victoria. Todos los potrillos parecen un poco...». «¡Silencio!», interrumpió ella, sus anillos de diamantes destellando mientras gesticulaba con desprecio. «Es horrible. Una vergüenza para la línea de Esperanza. Después de invertir en el semental más caro de Monterrey, ¿este es el resultado? Inaceptable. Pero tiene buenos huesos. Fíjese en la estructura de sus patas y...». «No me interesa, Ramírez. Este animal nunca será un campeón. Es demasiado feo para valer algo». Se dio la vuelta, sacando su teléfono móvil. «Llamaré a Santiago Ortega. Quizás lo compre para crianza de caballos de trabajo. Con suerte, recuperaré una fracción de mi inversión». Javier sintió una opresión en el pecho mientras doña Victoria se alejaba. Había visto nacer a docenas de potrillos en sus 5 años, trabajando en La Herradura, pero algo en este animal despertó en él un sentimiento protector. «Doña Victoria», llamó reuniendo todo su valor. «¿Cuánto quiere por el potrillo?». La mujer se detuvo, girándose lentamente con una expresión de incredulidad. «Disculpa, el potrillo, quiero comprarlo». Una risa despectiva escapó de los labios perfectamente pintados de la mujer. «¿Tú? ¿Con qué dinero, Ramírez? Apenas ganas lo suficiente para mantener ese cuarto que rentas en el pueblo». Javier apretó los puños, tragándose la humillación. «Tengo ahorros, doña Victoria. He estado guardando durante años para comprar mi propio caballo. Este animal, incluso siendo tan decepcionante,
vale más de lo que has ganado en toda tu vida. Por favor, dígame un precio. Doña Victoria lo estudió con curiosidad, como quien observa a un insecto inusual. 50,000 pesos, y te estoy haciendo un favor, considerando que probablemente nunca valdrá ni la mitad. 50,000 pesos, todos sus ahorros y más. Javier sintió que le faltaba el aire, pero al mirar nuevamente al potrillo, vio algo que doña Victoria no podía ver: determinación en esos ojos oscuros, fuerza en esas patas desgarbadas. «Lo compraré», dijo con firmeza. «Necesito unos días para reunir el dinero. Tienes hasta el viernes, Ramírez». Después de eso, llamaré a Santiago. Con una última mirada despectiva hacia el potrillo, doña Victoria se marchó, el sonido de sus botas de piel de cocodrilo resonando en el suelo de concreto. Javier se acercó lentamente al potrillo, que ahora estaba de pie, observándolo con curiosidad. Extendió su mano y el animal la olisqueó antes de permitirle acariciar su cabeza. «No eres feo», susurró Javier. «Solo eres diferente. Y vamos a demostrarles a todos lo especial que eres». Esa noche, Javier apenas durmió en su pequeño cuarto en las afueras de Guadalajara. 50,000 pesos. Tenía 32,000 ahorrados, escondidos en una lata de café bajo su cama. Dinero que había guardado peso a peso durante años, soñando con tener su propio rancho algún día. Para conseguir el resto, solo había una persona a quien podía acudir: su abuelo Hernando. El anciano había sido jinete en su juventud, antes de que una caída le dejara una pierna permanentemente dañada. Ahora vivía en una modesta casa en el pueblo, sobreviviendo con una pequeña pensión. «Estás loco, mijo», dijo el abuelo Hernando cuando Javier le contó su plan la mañana siguiente. «¿Gastar todos tus ahorros en un caballo que ni siquiera los expertos quieren? Abuelo, hay algo especial en este potrillo. Puedo sentirlo. No es como los otros». El anciano estudió el rostro de su nieto, reconociendo la determinación que él mismo había tenido en su juventud. «¿Y qué harás si lo compras? ¿Dónde lo mantendrás? ¿Con qué lo alimentarás?» «Trabajaré más duro. Conseguiré un segundo empleo. Hablaré con don Manuel. Quizás me permita usar un pedazo de su tierra a cambio de trabajo extra». Hernando suspiró, levantándose con dificultad para dirigirse a un viejo baúl en la esquina de la habitación. «Siempre fuiste terco, igual que tu padre». Abrió el baúl y sacó una pequeña caja de metal. «Tengo 18,000 pesos aquí. Es todo lo que he podido ahorrar en los últimos años. Abuelo, no puedo aceptar tu dinero, abuelo», dijo Javier, conmovido hasta las lágrimas. «No estoy regalándotelo, muchacho testarudo», respondió Hernando con una sonrisa arrugada. «Es una inversión. Cuando ese caballo tuyo gane su primera carrera, me devolverás cada peso con intereses. ¿Cómo sabes que lo entrenaré para carreras?» El anciano soltó una carcajada que terminó en una tos ronca. «Porque te conozco, mijo. Llevas la sangre de los Ramírez. Y nosotros no criamos caballos para pasear turistas». Sus ojos, nublados por las cataratas, pero aún brillantes de inteligencia, se fijaron en su nieto. «Ve, tu padre, que en paz descanse», tenía el mismo fuego en la mirada cuando hablaba de caballos. 2 días después, Javier colocó un fajo de billetes sobre el escritorio de caoba en la oficina de doña Victoria. La mujer los contó 2 veces, su expresión oscilando entre la incredulidad y la diversión. «Realmente lo hiciste», comentó, guardando el dinero en un cajón. «Espero que no te arrepientas, Ramírez. Ese animal nunca será un campeón. Con todo respeto, doña Victoria, eso lo decidirá él mismo».
La mujer firmó los papeles de transferencia con un bolígrafo que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Javier. «Ya no trabajas para mí, supongo. No puedo tener empleados que anden comprando mis desechos». Javier apretó la mandíbula. «Renuncio oficialmente. Entonces, gracias por la oportunidad de haber trabajado aquí». Salió de la oficina con la cabeza alta, dirigiéndose directamente al establo donde el potrillo, ahora suyo, esperaba junto a Esperanza. Sabía que tenía que separarlo pronto. Doña Victoria no permitiría que su valiosa yegua siguiera amamantando al potrillo que ya no le pertenecía. «Vamos, pequeño», susurró, colocando con cuidado una soga alrededor del cuello del animal. «Es hora de comenzar nuestra nueva vida». El traslado fue más difícil de lo que había anticipado. El potrillo, aún no acostumbrado a la soga, se resistía, relinchando desesperadamente por su madre. Esperanza respondía con angustia, intentando seguirlos. Javier sintió un nudo en la garganta mientras se alejaban, el llanto animal de madre e hijo perforando el aire de la mañana. Don Manuel López, un antiguo amigo de su abuelo, había accedido a rentarle un pequeño terreno con un establo modesto a cambio de trabajo en su huerta los fines de semana. «Tu abuelo fue como un hermano para mí», explicó el hombre mayor. «Y cualquier hombre que invierte todo lo que tiene en un sueño merece una oportunidad». Las primeras semanas fueron un infierno. El potrillo, a quien Javier nombró Justicia, se negaba a comer, extrañando la leche materna. Javier dormía en el establo, despertándose cada pocas horas para intentar alimentarlo con una mezcla especial que le había recomendado el veterinario del pueblo. «No puedes rendirte ahora», le dijo a Justicia una noche cuando el animal parecía particularmente débil. «Tú y yo tenemos que demostrarles a todos que estaban equivocados». Poco a poco, el potrillo comenzó a recuperarse. Su personalidad emergió, obstinado como una mula, curioso como un gato y sorprendentemente inteligente. Seguía a Javier por todas partes, relinchando cuando lo veía llegar del trabajo en la ferretería local que había conseguido tras dejar la herradura. A los 6 meses, Justicia ya no era el animal desgarbado que todos habían despreciado. Aunque su pelaje seguía siendo inusual, su estructura física comenzaba a mostrar lo que Javier había visto desde el principio: músculos poderosos, patas fuertes y perfectamente proporcionadas, y un pecho amplio que prometía resistencia. «Es un caballo extraordinario», comentó el abuelo Hernando durante una visita. «Pero entrenar a un campeón requiere más que amor y dedicación. Mijo, necesitas conocimiento». «He estado leyendo todo lo que puedo encontrar», respondió Javier, mostrándole una pila de libros desgastados sobre entrenamiento ecuestre que había comprado de segunda mano. «Los libros son buenos, pero necesitas un maestro de carne y hueso». Hernando hizo una pausa. «Conozco a alguien. Un viejo amigo que entrenó algunos de los mejores caballos de carreras en Monterrey. ¿Crees que aceptaría ayudarme?» No será fácil convencerlo. Eduardo Zúñiga está retirado y es más terco que una mula. Pero si alguien puede sacar el potencial de este caballo, es él. La casa de Eduardo Zúñiga estaba en las afueras de Guadalajara, una modesta construcción rodeada de un terreno árido donde algunas gallinas picoteaban perezosamente. El hombre que abrió la puerta tenía el rostro curtido por el sol y los ojos entrecerrados, de quien ha pasado demasiado tiempo estudiando el horizonte. «Hernando Ramírez», gruñó sin sonreír. «Pensé que ya estarías muerto». «Todavía no, viejo gruñón», respondió el abuelo de Javier con afecto. «Y tú sigues tan amable como siempre. ¿Qué quieres?» «No me has buscado en 15 años. Mi nieto necesita tu ayuda».
Hernando señaló a Javier, quien esperaba nerviosamente unos pasos atrás. «Tiene un caballo con potencial». Eduardo resopló. «Todos creen que sus caballos tienen potencial. ¿Qué lo hace especial?» «¿El caballo o mi nieto?», preguntó Hernando con una sonrisa astuta. «Ambos, supongo». Javier invirtió hasta el último centavo que tenía en un potrillo que todos rechazaron. «¿Y el animal? Bueno, tienes que verlo tú mismo». Eduardo Zúñiga observaba a Justicia trotar en círculos en el pequeño corral improvisado, sus ojos entrecerrados, evaluando cada movimiento del animal. Habían pasado 3 semanas desde que Hernando y Javier aparecieron en su puerta y después de mucha insistencia, el viejo entrenador había accedido a al menos echar un vistazo al caballo. «Tiene potencial», admitió finalmente Eduardo, rompiendo un silencio que había durado casi una hora. «Pero está mal entrenado. Todo lo que le has enseñado tendremos que corregirlo». Javier sintió una punzada de orgullo herido. «He seguido todos los manuales al pie de la letra». «Los manuales», resopló Eduardo con desprecio. «Los caballos no leen manuales, muchacho. Cada animal es un universo distinto. Este caballo tuyo es peculiar. ¿Peculiar malo o peculiar bueno?». Eduardo se recargó en la cerca destartalada. «Eso dependerá de ti. Tiene fuego en los ojos, determinación, pero también veo miedo, inseguridad. Fue separado de su madre demasiado pronto». «No tuve opción», se defendió Javier. «Doña Victoria no hubiera permitido». «No estoy juzgándote», interrumpió Eduardo. «Solo señalo lo que veo. Este caballo necesita confianza tanto como necesita entrenamiento físico». El viejo entrenador escupió al suelo y ajustó su sombrero desgastado. «Vendré 3 veces por semana. Mis honorarios son de 500 pesos por sesión. Es más de lo que puedo pagar ahora mismo», confesó Javier, calculando mentalmente que eso equivaldría a casi todo su salario mensual en la ferretería. Eduardo lo estudió detenidamente. «¿Cuánto puedes pagar?» 200 por sesión y puedo trabajar en lo que necesites. Sé de carpintería, electricidad, plomería». «No necesito un sirviente», cortó Eduardo. «Necesito compromiso. Si voy a invertir mi tiempo en este animal, quiero saber que no estoy desperdiciándolo. Te aseguro que 300 por sesión», decidió Eduardo. «Y cuando este caballo gane su primera carrera profesional, me darás el 10% del premio». Javier tragó saliva. Ganar una carrera profesional parecía un sueño tan lejano como volar a la luna, pero extendió su mano. Trato hecho. El entrenamiento comenzó al amanecer del día siguiente. Eduardo llegó montado en una yegua vieja pero elegante, cargando un equipo de entrenamiento que parecía haber visto décadas de uso. «Lo primero es lo primero», anunció, descargando sus implementos. «Un caballo de carreras necesita disciplina, no simpatía, no cariños, no golosinas. Disciplina». Durante las siguientes horas, Javier observó con una mezcla de asombro y preocupación cómo Eduardo trabajaba con justicia. El método del viejo entrenador era severo, pero nunca cruel, demandante, pero justo. Justicia, acostumbrado a la gentileza de Javier, se resistió inicialmente, relinchando y pateando en protesta. «Tu caballo tiene carácter», comentó Eduardo, esquivando ágilmente una coz. «Eso es bueno. Los mansos no ganan carreras». Al mediodía, Justicia estaba sudoroso y jadeante, pero había comenzado a responder a las órdenes básicas de Eduardo. Javier, que debía irse pronto para su turno en la ferretería, observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. «¿Estará bien si lo dejo contigo esta tarde?» Eduardo asintió secamente. «Ve a trabajar. Nosotros también trabajaremos».
Cuando Javier regresó esa noche, encontró a Justicia exhausto pero extrañamente calmo. Eduardo estaba sentado en un banquillo frente al establo, tallando lo que parecía ser un silbato de madera. «¿Cómo les fue?», preguntó Javier, acercándose con cautela. «Tu caballo es terco como una mula», respondió Eduardo sin levantar la vista de su talla. «Pero tiene corazón, no se rinde». «¿Eso es bueno?». «Es esencial». Eduardo guardó su navaja y levantó el silbato a la luz de la luna. «Mañana comenzaremos con velocidad. Hoy solo establecimos quién manda». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina de Javier se volvió brutal. Despertarse a las 4 de la mañana para trabajar con Justicia antes de su turno en la ferretería. Luego regresar por la tarde para continuar el entrenamiento hasta bien entrada la noche. Los fines de semana los dedicaba a trabajar en la huerta de Don Manuel para pagar el alquiler del terreno y a hacer trabajos ocasionales de carpintería para juntar el dinero de las sesiones de Eduardo. Su cuerpo delgado se volvió fibroso y resistente. Sus manos, ya callosas, desarrollaron nuevas durezas. Dormía apenas 4 horas por noche, pero la determinación en sus ojos nunca flaqueó. Justicia, mientras tanto, se transformaba día a día. Su cuerpo desgarbado desarrolló músculos definidos. Su trote inseguro se convirtió en una zancada poderosa y elegante. Su pelaje, aunque seguía siendo inusual, adquirió un brillo saludable bajo los cuidados constantes de Javier. «Es hora de probarlo en una pista real», anunció Eduardo una mañana, 6 meses después de haber comenzado el entrenamiento. «¿Una pista real? ¿Dónde?». «Tengo un amigo en el Hipódromo de las Américas que nos dejará usar la pista secundaria antes del amanecer, sin público, sin presiones. Solo para ver cómo responde Justicia a un entorno profesional». Javier sintió que su corazón se aceleraba. El Hipódromo de las Américas era el templo de las carreras de caballos en México. Solo los mejores competían allí. «¿Crees que está listo?». Eduardo contempló al caballo, que ahora pastaba tranquilamente en el pequeño terreno. «No, no está listo para competir. Pero está listo para conocer su futuro hogar». El trayecto al hipódromo en la vieja camioneta de Eduardo fue tenso y silencioso. Javier, que nunca había estado en un hipódromo profesional, sintió un nudo en el estómago mientras atravesaban la imponente entrada lateral, donde un guardia somnoliento los saludó con familiaridad al reconocer a Eduardo. «¿Nervioso?», preguntó el viejo entrenador, notando cómo Javier se secaba el sudor de las palmas en los jeans gastados. «Un poco», admitió. «¿Y si Justicia se asusta? ¿Y si no le gusta la pista?». «Entonces no será un caballo de carreras», respondió Eduardo con simplicidad. «No todos los caballos nacen para esto, sin importar cuánto los entrenes o cuánto los ames». Javier miró por la ventanilla a las elegantes instalaciones que pasaban a su lado. «Ha sido mi sueño desde que lo vi por primera vez, ganar una carrera importante, demostrarle a doña Victoria que se equivocó. Los mejores caballos no corren para demostrar nada a nadie», interrumpió Eduardo con tono severo. «Corren porque está en su naturaleza, porque no pueden hacer otra cosa. Tu venganza personal no debería ser la motivación». Las palabras golpearon a Javier como un balde de agua fría. ¿Era eso lo que lo impulsaba? ¿La venganza? ¿El deseo de humillar a quienes lo habían menospreciado? La pista de entrenamiento del Hipódromo de las Américas estaba bañada por la tenue luz del amanecer cuando Javier descendió del remolque con Justicia. El caballo resopló, nervioso ante el nuevo entorno, sus orejas moviéndose alerta ante cada sonido desconocido. «Tranquilo, amigo», susurró Javier.
acariciando su cuello. Es solo otra pista. Arena como la nuestra, solo que más grande. Eduardo ya conversaba con un hombre delgado de unos 50 años, quien vestía un uniforme del hipódromo y fumaba un cigarrillo con gesto aburrido. Este es Raúl Mendoza, jefe de pista, presentó Eduardo. Nos dará una hora antes de que lleguen los profesionales. Raúl miró a Justicia con ojo crítico. ¿Este es tu proyecto secreto, Zúñiga? Parece un caballo de campo, no de carreras. Los mejores diamantes vienen en las rocas más toscas, respondió Eduardo secamente. ¿Podemos empezar? El tiempo corre. Mientras Javier preparaba a Justicia con la silla de montar, notó cómo el animal temblaba ligeramente, sus ojos fijos en la inmensa pista ovalada frente a ellos. Nunca ha visto algo así, comentó, preocupado. Por eso estamos aquí, respondió Eduardo, ajustando la cincha con manos expertas. Hoy no esperamos velocidad, solo queremos que se familiarice con el entorno, que sienta la pista bajo sus cascos. Javier asintió, tragando saliva. ¿Quién lo montará? Tú, por supuesto. ¿Yo? Javier retrocedió un paso. Pero nunca he montado en una pista profesional. Ni siquiera soy un jinete entrenado. Eduardo lo miró con impaciencia. Justicia confía en ti. Necesitamos esa confianza hoy. Además, añadió con una sonrisa torcida, no podemos pagar un jinete profesional. Con el corazón martilleándole en el pecho, Javier montó a Justicia. El caballo se tensó bajo su peso, percibiendo la ansiedad de su amo. «Recuerda lo que te enseñé», instruyó Eduardo. «Una vuelta completa al trote. Nada de galope todavía. Solo déjalo sentir la pista». Javier asintió, ajustando las riendas. «Nos vamos, Justicia, juntos como siempre». Los primeros pasos en la pista fueron tentativos. Justicia avanzaba con cautela, sus cascos hundiéndose en la arena meticulosamente mantenida. La vastedad del lugar parecía abrumarlo. El espacio abierto tan diferente del pequeño corral donde habían entrenado durante meses. «No lo presiones», gritó Eduardo desde la baranda. «Deja que encuentre su ritmo». Poco a poco, Justicia comenzó a relajarse. Su trote se volvió más firme, más confiado. A mitad de la vuelta, Javier sintió un cambio en el animal. Una tensión diferente, no de miedo sino de anticipación. Justicia comenzó a acelerar por iniciativa propia. «Manténlo al trote», ordenó Eduardo, pero su voz se perdió en el viento. Justicia había encontrado su elemento. Como si despertara de un largo sueño, el caballo pasó del trote al galope en una transición tan natural que Javier apenas lo notó hasta que el viento comenzó a silbar en sus oídos. La sensación era embriagadora. Caballo y jinete fundiéndose en un solo ser, volando sobre la arena. «¡Dios mío!», exclamó Raúl, dejando caer su cigarrillo. «¿Cuánto tiempo llevan entrenando a ese animal?». Eduardo no respondió, su mirada fija en el cronómetro que sostenía. Su expresión, normalmente impenetrable, mostró un destello de asombro. Javier, mientras tanto, había renunciado a intentar controlar a Justicia. El caballo sabía lo que hacía. Sus cascos apenas parecían tocar el suelo. Su cuerpo, antes desgarbado, ahora era la perfecta máquina de velocidad que Javier siempre había intuido. Completaron una vuelta, luego otra. Cuando finalmente Justicia comenzó a reducir la velocidad por voluntad propia, Javier lo guió de vuelta hacia donde Eduardo y Raúl esperaban, ambos con expresiones de asombro. «¿Qué ocurre?», preguntó Javier, desmontando con piernas temblorosas. «¿Hice algo mal?». Eduardo le mostró el cronómetro. «Tu caballo acaba de hacer el circuito en un tiempo que calificaría entre los 10 mejores del hipódromo. Y eso sin entrenamiento en pista profesional, sin jinete experimentado y sin que nadie se lo pidiera».
Raúl se acercó, estudiando a Justicia con nuevos ojos. ¿De qué criadero viene este animal? De la Herradura, respondió Javier con orgullo. Es hijo de Esperanza. ¿Esperanza? ¿La yegua de doña Victoria? Raúl silbó, impresionado. ¿Cómo es que no está en su establo? Doña Victoria lo consideró inadecuado para su nivel. ¿Inadecuado? Raúl soltó una carcajada. Esta bestia tiene el potencial de hacer historia en esta pista. Eduardo, viejo zorro, has encontrado un verdadero campeón. Los ojos de Eduardo, sin embargo, reflejaban preocupación. No tan rápido. El talento natural no lo es todo. Necesitamos meses más de entrenamiento, disciplina, condicionamiento y dinero, añadió Raúl, siempre práctico. La inscripción para las carreras clasificatorias no es barata. Luego están los costos del veterinario certificado, la licencia del jinete, transporte especializado. La euforia de Javier se desinfló como un globo pinchado. Había estado tan concentrado en entrenar a Justicia que apenas había pensado en la logística de realmente competir. ¿Cuánto?, preguntó con voz queda. Y para empezar en las clasificatorias menores necesitarás al menos 100,000 pesos, calculó Raúl. Y eso es siendo muy conservador. 100,000 pesos. Una fortuna imposible para alguien que ganaba apenas lo suficiente para mantener a su caballo y pagar las clases de Eduardo. De vuelta en la camioneta, el silencio pesaba como plomo. Justicia, ajeno a las preocupaciones financieras, viajaba tranquilamente en el remolque, probablemente soñando con la pista que acababa de conquistar. Hay formas, dijo finalmente Eduardo, rompiendo el silencio. Formas de conseguir el dinero. Javier lo miró con esperanza. ¿Préstamos? Ningún banco te prestará para un caballo de carreras sin historial y menos a un joven sin propiedades como garantía. Eduardo tamborileó los dedos en el volante. Estaba pensando en patrocinadores. ¿Quién patrocinaría a un caballo desconocido y a un mozo de establo sin experiencia? Eduardo esbozó una sonrisa enigmática. Conozco a alguien, un antiguo cliente que siempre está buscando inversiones poco convencionales. Lorenzo Fuentes. Fuentes, como en doña Victoria Mendoza de Fuentes. Su cuñado, confirmó Eduardo. Y no se llevan precisamente bien, una rivalidad familiar de décadas. Si hay alguien que disfrutaría viendo a la yegua rechazada de Victoria triunfar, ese es Lorenzo. Javier procesó la información inseguro. ¿No sería como usar a Justicia para una venganza personal? Justo lo que me criticaste antes. Eduardo se encogió de hombros. Llámalo justicia poética. Además, Lorenzo no invierte en causas perdidas. Si decide apoyarte, será porque ve potencial real en Justicia. 3 días después, Javier se encontraba nerviosamente sentado en la lujosa oficina de Lorenzo Fuentes en el centro de Guadalajara. El hombre, de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y traje impecable, lo estudiaba con curiosidad desde el otro lado de un imponente escritorio de caoba. «Así que tú eres el joven que compró el potro rechazado de Victoria», dijo finalmente, su voz profunda revelando un ligero acento extranjero. «Eduardo me ha hablado muy bien de ti, y más aún de tu caballo. Justicia tiene un potencial extraordinario, señor Fuentes», respondió Javier, intentando proyectar una confianza que no sentía. En su primera vez en una pista profesional, logró tiempos comparables a los de caballos experimentados. Lorenzo asintió, hojeando un informe que Eduardo había preparado. Impresionante, sin duda. Pero las carreras no se ganan solo con potencial. Se requiere entrenamiento constante, equipamiento especializado, atención veterinaria de primer nivel. Estoy dispuesto a trabajar día y noche, señor.
Justicia merece una oportunidad. ¿Y qué hay de ti, muchacho? ¿Qué mereces tú? La pregunta de Lorenzo Fuentes quedó flotando en el aire acondicionado de la oficina. Javier, desconcertado, tardó unos segundos en responder. Yo solo quiero demostrar que Justicia puede ser un campeón, que ambos merecemos una oportunidad. Lorenzo se reclinó en su sillón de cuero, estudiando al joven con ojos calculadores. Eduardo me dijo que invertiste hasta el último centavo en ese caballo. ¿Por qué? Porque vi algo en él que nadie más vio, respondió Javier con sinceridad. Todos juzgaron su apariencia, pero yo sentí su espíritu. Interesante. Lorenzo se levantó y caminó hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de Guadalajara. Mi cuñada Victoria siempre ha sido una snob. Valora más la apariencia que la sustancia. Es su mayor defecto como criadora. Se giró hacia Javier con una expresión decidida. Hagamos un trato. Invertir en un caballo novato es arriesgado, pero me gustan los riesgos calculados. Financiaré completamente el entrenamiento y las inscripciones a competencias durante 6 meses. Javier contuvo la respiración. ¿En serio? Eso sería a cambio, interrumpió Lorenzo levantando un dedo. Quiero el 50% de los premios que gane y los derechos exclusivos para usar a Justicia como semental en mi criadero cuando se retire de las carreras. Javier sintió un nudo en el estómago. Ceder la mitad de los futuros éxitos de Justicia era una cosa, pero perder el control sobre su futuro reproductivo, necesito pensarlo, dijo finalmente. Consultar con Eduardo. Lorenzo sonrió, complacido por la cautela del joven. Por supuesto, tómate 24 horas. Pero recuerda, sin mi apoyo, ese caballo tuyo podría pasar años antes de pisar una pista de competencia oficial. De vuelta en el establo, Eduardo escuchó en silencio mientras Javier le relataba la oferta. 50% y derechos de reproducción. El viejo entrenador silbó. Lorenzo no se anda con pequeñeces. ¿Es justo?, preguntó Javier, acariciando distraídamente a Justicia, que comía tranquilamente en su pesebre. En este negocio, justo es relativo. Eduardo se sentó en un fardo de heno. Lorenzo está asumiendo un riesgo considerable. La mayoría de los caballos novatos nunca llegan a las grandes ligas, sin importar su potencial. Pero si Justicia tiene éxito, Lorenzo ganará millones con la descendencia. Eduardo estudió el rostro preocupado de Javier. ¿Qué te molesta realmente, muchacho? ¿El dinero? No es el dinero. Javier miró a Justicia con afecto. Es que siempre imaginé que estaríamos juntos. Que incluso después de su carrera seguiría siendo mi caballo. Eduardo suspiró. El mundo de las carreras es implacable, Javier. Los sentimientos rara vez tienen cabida en las decisiones de negocios. ¿Entonces debo aceptar? Contraoferta, sugirió Eduardo. 40% de los premios y derechos compartidos de reproducción. Y una cláusula que te permita visitarlo y participar en decisiones sobre su futuro. Al día siguiente, para sorpresa de Eduardo, Lorenzo aceptó los términos revisados con apenas una negociación mínima. Creo que le gustaste, comentó Eduardo mientras salían de la oficina con un contrato firmado. Lorenzo respeta a quienes defienden lo que valoran. Los siguientes meses fueron una transformación completa. Con el financiamiento de Lorenzo, Justicia fue trasladado a unas instalaciones de primer nivel en las afueras de Guadalajara. Javier dejó su trabajo en la ferretería para dedicarse tiempo completo al entrenamiento, recibiendo un modesto salario como parte del acuerdo. Eduardo contrató a un equipo de especialistas.
un veterinario exclusivo para Justicia, un experto en nutrición equina e incluso un masajista equino que trabajaba los músculos del animal 3 veces por semana. Todo esto es abrumador, confesó Javier una tarde, observando cómo el caballo recibía un tratamiento de hidroterapia en una piscina especial. «Bienvenido a las grandes ligas», respondió Eduardo. Así es como se prepara a un campeón. Lorenzo Fuentes visitaba las instalaciones semanalmente, siempre impecablemente vestido incluso entre los establos. Su interés en Justicia parecía genuino, más allá del aspecto financiero. «Es extraordinario cómo ha evolucionado», comentó durante una de sus visitas observando a Justicia galopar en la pista privada. Su estructura muscular, su resistencia. «Victoria debe estar mordiéndose la lengua por haberlo dejado ir. ¿Ella sabe que usted lo está patrocinando?», preguntó Javier. Lorenzo sonrió con malicia. «Oh», se aseguró de enterarse. «La semana pasada me envió una carta muy formal, advirtiéndome sobre inversiones imprudentes en proyectos condenados al fracaso. 3 meses después del acuerdo, Eduardo anunció que era hora de la primera competencia real, una carrera clasificatoria para novatos en el Hipódromo de las Américas. No espero que gane», aclaró Eduardo la noche anterior, mientras Javier cepillaba nerviosamente a Justicia. «El objetivo es que se acostumbre al ambiente de competencia, los otros caballos, el público, la presión». «¿Quién lo montará?», preguntó Javier, consciente de que él mismo no tenía la experiencia necesaria para una carrera oficial. «He contratado a Miguel Ángel Rojas. No es el jinete más famoso, pero tiene buenas manos y es paciente con los caballos novatos». Miguel Ángel resultó ser un hombre menudo de unos 30 años, con la piel curtida por el sol y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Su apretón de manos fue sorprendentemente firme para alguien de su estatura. «Así que este es el famoso Justicia», dijo, estudiando al caballo con ojo crítico. «Eduardo me ha hablado maravillas de él. Es especial», afirmó Javier con orgullo. Miguel Ángel se encogió de hombros. «Todos los dueños creen que sus caballos son especiales. Mañana veremos de qué está hecho realmente». La mañana de la carrera, el hipódromo bullía de actividad. Aunque era una competencia menor, había un público considerable en las gradas. Javier, con el estómago revuelto por los nervios, apenas podía mantenerse quieto mientras preparaban a Justicia en los establos de la pista. «Tranquilízate», ordenó Eduardo. «Tu nerviosismo se transmite al caballo». En los paddocks, donde exhibían a los competidores antes de la carrera, Javier notó las miradas despectivas de otros propietarios y entrenadores. Justicia, a pesar de su transformación, seguía teniendo un aspecto menos refinado que los pura sangre perfectamente criados que lo rodeaban. «Caballo número 7, Justicia, propiedad de Javier Ramírez, montado por Miguel Ángel Rojas», anunció el presentador. «Primera carrera oficial». «¿De dónde sacaron a ese mestizo?», escuchó Javier, que comentaba un hombre con traje caro a su acompañante. «Parece más un caballo de granja que de carreras». Javier apretó los puños, pero Eduardo lo sujetó del brazo. «Ignóralos, pronto cambiarán de opinión». Cuando los caballos se alinearon en las puertas de salida, Javier apenas podía respirar. Justicia, por su parte, parecía extrañamente calmo, como si entendiera perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. El disparo de salida resonó en el aire, las puertas se abrieron y los 8 competidores se lanzaron a la pista. Para horror de Javier, Justicia quedó rezagado desde el principio. El caballo parecía confundido por la multitud, por los otros animales galopando a su lado, por el rugido de los espectadores.
«Vamos, Justicia», gritó Javier desesperadamente, aunque sabía que su voz no podía alcanzarlo. «Dé el tiempo», aconsejó Eduardo, sin apartar la vista de la carrera. «Es su primera vez». A mitad de recorrido, cuando Justicia iba en séptimo lugar, algo cambió. Como si finalmente entendiera el propósito de todo el entrenamiento, el caballo comenzó a acelerar. Sus largas patas, antes consideradas desproporcionadas, ahora mostraban su verdadero valor, una zancada extraordinaria que devoraba la distancia. «¡Mira eso!», exclamó Lorenzo, quien se había unido a ellos en el palco. «¡Está remontando!». La transformación de Justicia en la pista fue electrizante. Como si hubiera estado estudiando a sus competidores durante la primera mitad de la carrera, ahora ejecutaba su estrategia con precisión casi sobrenatural. Sus patas, antes motivo de burla, se convertían en su mayor ventaja mientras adelantaba un caballo tras otro. Sexto, quinto, cuarto, contaba Lorenzo, inclinándose sobre la barandilla. «Tu caballo está volando, muchacho». En la última curva, Justicia ya había alcanzado el tercer lugar. Miguel Ángel, percibiendo el potencial explosivo bajo él, lo guiaba con manos expertas, buscando aberturas entre los competidores. La multitud, inicialmente indiferente al caballo de aspecto peculiar, comenzaba a notar la remontada extraordinaria. Un murmullo creciente se extendió por las gradas. «¿Quién es ese caballo? Miren al número 7. A 100 metros de la meta, Justicia encontró un espacio por el interior y se lanzó como una flecha, adelantando al segundo caballo. Solo quedaba el líder, un pura sangre negro llamado Relámpago, favorito de la carrera. «¡No puede ser!», exclamó el comentarista por los altavoces. «Justicia, en su debut, está desafiando al favorito». Los últimos 50 metros fueron una batalla épica. Relámpago, sintiendo la amenaza, aceleró desesperadamente. Justicia, extenuado pero implacable, ganaba centímetro a centímetro. La línea de meta se acercaba. Javier, Eduardo y Lorenzo contenían la respiración. Entonces ocurrió. En los últimos 10 metros, Justicia dio un último y heroico esfuerzo, estirando su cuello para cruzar la meta. «Foto final», anunció el comentarista. «¡Qué final tan espectacular! Necesitaremos la imagen para determinar al ganador entre Relámpago y el debutante Justicia». Javier se desplomó en su asiento, temblando de emoción. «No puedo creerlo. Casi gana su primera carrera». «No casi», corrigió Eduardo, señalando hacia la pantalla gigante donde aparecía la foto del final. «Pero mira, por menos de una nariz, por un margen tan pequeño que requirió zoom de la cámara para confirmarlo, Justicia había cruzado primero la línea de meta. El ganador es el número 7 Justicia, montado por Miguel Ángel Rojas», declaró el juez principal. El hipódromo estalló en aplausos. Las apuestas habían sido de 20-1 contra Justicia. Muchos apostadores celebraban ganancias inesperadas. Pero nadie celebraba con más fervor que Javier, quien bajó corriendo las escaleras para recibir a su caballo en el círculo de ganadores. Miguel Ángel desmontó con una sonrisa de oreja a oreja. «Este animal es un monstruo», declaró, palmeando el cuello sudoroso de Justicia. Nunca había montado un caballo con tanto corazón. Periodistas deportivos rodearon a Javier, bombardeándolo con preguntas. ¿De dónde salió este caballo? ¿Cómo descubriste su potencial? ¿Es cierto que fue rechazado por la herradura? Lorenzo, siempre atento a la publicidad, intervino con elegancia. Les sugerimos asistir a la conferencia de prensa oficial en 30 minutos. Ahora, si nos disculpan, Justicia necesita descansar después de su extraordinario esfuerzo.
De vuelta en los establos, mientras un asistente refrescaba a Justicia con agua, Javier no podía contener las lágrimas de alegría. Lo hicimos, Eduardo. Realmente lo hicimos. El viejo entrenador, normalmente estoico, esbozó una sonrisa de genuino orgullo. Tú lo hiciste, muchacho. Tu fe en este animal cuando todos lo descartaron. Eso es lo que lo trajo hasta aquí. Esto es solo el comienzo, intervino Lorenzo, revisando su teléfono. Mi oficina de relaciones públicas ya está recibiendo llamadas de patrocinadores interesados. La historia del caballo rechazado que triunfa en su debut es demasiado buena para ignorarla. El premio por esa primera victoria fue modesto, 50,000 pesos. Pero como predijo Lorenzo, el verdadero valor estuvo en la atención mediática. Los periódicos deportivos dedicaron artículos al milagro equino. Programas de televisión solicitaron entrevistas. Una semana después, Javier recibió una llamada que jamás esperó. Doña Victoria Mendoza de Fuentes solicitaba una reunión privada. No tienes que ir, opinó Eduardo cuando Javier le consultó. Esa mujer te humilló, despreció a Justicia. ¿Qué podría querer ahora? Precisamente por eso debo ir, respondió Javier. Quiero mirarla a los ojos y que vea lo que su arrogancia le hizo perder. La mansión de Doña Victoria parecía aún más imponente que en los días en que Javier trabajaba allí. Fue recibido por un mayordomo diferente, quien lo condujo al elegante salón donde la mujer esperaba impecablemente vestida y enjollada como siempre. Javier Ramírez, saludó ella sin levantarse. «¿Qué sorpresa nos has dado a todos?» «El único sorprendido fui yo, Doña Victoria», respondió él con calma. «Siempre supe que Justicia era especial». La mujer hizo un gesto para que se sentara. «Vayamos al grano. He cometido un error de juicio, evidentemente. Estoy dispuesta a rectificarlo». «¿Qué quiere decir?» «Quiero comprar a Justicia», declaró ella. «Te ofrezco 1,000,000 de pesos». 20 veces lo que pagaste por él. Javier contuvo la respiración. 1,000,000 de pesos cambiaría su vida para siempre. Podría comprar un pequeño rancho, ayudar a su abuelo Hernando, asegurar su futuro. «No está a la venta», respondió finalmente. 2 millones, contraofertó Doña Victoria sin pestañear. «Mi último precio. Piénsalo, Ramírez. Eres joven, puedes entrenar otros caballos. Este dinero te daría la base para establecer tu propio criadero». «Doña Victoria», dijo Javier levantándose, «no hay cantidad de dinero que pueda comprar a Justicia. No es solo un caballo para mí, es el símbolo de todo lo que creo, de que las apariencias engañan, de que la determinación supera los obstáculos. Lo siento, pero mi respuesta es no». La mujer lo miró con una mezcla de irritación y curiosa admiración. «Mi cuñado Lorenzo te ha influenciado, veo. Siempre fue sentimental con sus inversiones». «Lorenzo es un socio, no el dueño de Justicia. La decisión es exclusivamente mía». Mientras se dirigía a la puerta, Doña Victoria lo llamó una última vez. «Espero que no te arrepientas, Ramírez. Una carrera ganada no hace a un campeón. El mundo de las carreras puede ser despiadado con los advenedizos». Sus palabras resultaron proféticas. La segunda carrera de Justicia, 2 semanas después, fue un desastre. El caballo quedó atrapado en el pelotón desde la salida sin encontrar espacio para desarrollar su característica remontada. Terminó en 5º lugar, una decepción tras el espectacular debut. «No te preocupes», consoló Eduardo. «Son cosas que pasan, incluso los mejores tienen malos días». Pero la tercera carrera fue aún peor. Justicia parecía distraído, nervioso, nada como el caballo concentrado de su primera victoria. Terminó en 7º lugar, casi último.
Algo está mal, declaró Javier, preocupado. Este no es el Justicia que conozco. El veterinario realizó exhaustivos exámenes, pero no encontró problemas físicos. Es mental, concluyó. Algunos caballos experimentan bloqueos después de un éxito inicial. La presión, el ambiente, afecta a cada animal de manera diferente. Los periódicos que antes celebraban al milagro equino, ahora cuestionaban si la primera victoria había sido solo suerte de principiante. Los patrocinadores potenciales se desvanecieron. Lorenzo, aunque mantenía la compostura, mostraba creciente preocupación. «Confío en tu juicio, Javier», dijo durante una reunión tensa. «Pero mis inversores esperan resultados. No puedo seguir financiando indefinidamente a un caballo que no rinde. Algo está bloqueando a Justicia», insistió Javier. «Solo necesito descubrir qué es». La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una noche, mientras Javier dormitaba en una silla junto al establo de Justicia, despertó sobresaltado por un ruido. Al principio pensó que era el caballo, pero luego distinguió voces humanas susurrando cerca. «Asegúrate de que nadie te vea», decía una voz, «solo un poco en su agua, como las otras veces». Javier se quedó paralizado. ¿Estaban drogando a Justicia? Con cuidado, se asomó por una rendija en la pared del establo. Dos hombres estaban junto al bebedero de Justicia. Uno sostenía una pequeña botella, el otro vigilaba. Incluso en la penumbra, Javier reconoció al vigilante. Era Rodrigo, uno de los asistentes contratados recientemente para cuidar las instalaciones. «¿Crees que sospechan algo?», preguntó el hombre de la botella. «¿Qué van a sospechar?», respondió Rodrigo con desprecio. «Creen que el caballo simplemente no es tan bueno como pensaban». «La señora Victoria estará complacida. 2 carreras más así, y el precio del animal se desplomará». Javier tuvo que contener un grito de rabia. Doña Victoria había infiltrado a alguien en el equipo para sabotear a Justicia. Sigilosamente sacó su teléfono y comenzó a grabar la conversación. La sangre de Javier hervía mientras grababa la conversación incriminatoria. Cada instinto le gritaba que saliera de su escondite y enfrentara a los saboteadores, pero su mente más racional prevaleció. Necesitaba pruebas concretas, no solo una grabación en la oscuridad. «Mañana a la misma hora», escuchó decir a Rodrigo. «La próxima carrera es en 3 días. Necesitamos asegurarnos de que ese caballo siga siendo un fracaso». Cuando los hombres se marcharon, Javier esperó unos minutos antes de salir. Con manos temblorosas, tomó muestras del agua del bebedero de Justicia en una botella de plástico. Luego llamó a Eduardo, quien respondió con voz adormilada. «¿Sabes qué hora es, muchacho? Están drogando a Justicia», soltó Javier sin preámbulos. «Acabo de ver a Rodrigo y otro hombre poniendo algo en su agua. Doña Victoria está detrás de esto». Hubo un silencio sepulcral antes de que Eduardo respondiera. «No hagas nada, no digas nada a nadie». «Ni siquiera a Lorenzo todavía. Estaré allí en 30 minutos». Eduardo llegó acompañado por un hombre que Javier no conocía, quien se presentó como Felipe Morales, investigador privado y antiguo policía. «Muéstrame la grabación», pidió Felipe después de escuchar la historia. Javier reprodujo el video. Aunque la calidad era pobre debido a la oscuridad, las voces eran claramente audibles. «Es suficiente para sospechar, pero no para acusar formalmente», dictaminó Felipe. «Necesitamos atraparlos en el acto, con buena iluminación y pruebas de la sustancia». «¿Qué crees que están usando?», preguntó Eduardo, examinando la botella con la muestra de agua. «Probablemente algún ansiolítico o sedante leve», respondió Felipe.
algo que no aparecería en los análisis de dopaje estándar, pero que afectaría el rendimiento del animal. Muy astuto. Elaboraron un plan. Durante los siguientes 2 días, Felipe instaló cámaras ocultas de alta definición alrededor del establo de Justicia. Eduardo cambió el régimen de entrenamiento, asegurándose de que el caballo nunca bebiera del bebedero contaminado, sino de baldes especiales que Javier vigilaba personalmente. La tercera noche, su paciencia dio frutos. Las cámaras captaron perfectamente a Rodrigo y su cómplice, identificado como Ernesto Vega, un ex empleado de la herradura, vertiendo un líquido claro en el agua de Justicia. Felipe los confrontó con 2 asistentes, identificándose como investigador privado. «Esto es propiedad privada», espetó Rodrigo. «No tiene derecho a...» «Tengo autorización del señor Lorenzo Fuentes», interrumpió Felipe, mostrando un documento. «Yo tengo pruebas en video de ustedes contaminando el agua de un caballo de carreras valorado en millones. La pregunta es, ¿quieren hablar conmigo o con la policía?» Ernesto se derrumbó casi inmediatamente, confesando que doña Victoria les pagaba 5,000 pesos por cada aplicación de la sustancia. Su objetivo, devaluar a Justicia hasta poder comprarlo a precio de ganga o arruinar su carrera completamente. «Tenía razón», murmuró Javier cuando Felipe le mostró la confesión grabada. «Nunca fue Justicia, todo este tiempo». «La buena noticia», intervino Eduardo, «es que ahora sabemos que físicamente está perfectamente. Sin esas drogas, debería volver a su forma anterior». Lorenzo Fuentes escuchó la historia completa con una calma glacial que resultaba más intimidante que cualquier explosión de ira. «A mi cuñada siempre ha sido despiadada en los negocios», comentó finalmente. «Pero esto es criminal». «¿La denunciamos a la policía?», preguntó Javier. Lorenzo reflexionó antes de responder. La policía significaría un escándalo público. Victoria tiene conexiones poderosas. El proceso podría arrastrarse durante años. Entonces, ¿qué hacemos? «No puede salirse con la suya». «Oh, no se saldrá con la suya», aseguró Lorenzo, una sonrisa calculadora formándose en su rostro. «Tengo una idea mejor, una venganza más poética». El plan de Lorenzo era audaz. Mantendrían todo en secreto por ahora. Justicia competiría en el Gran Premio Internacional de Guadalajara, la carrera más prestigiosa de México, con un premio de 10 millones de pesos y cobertura televisiva nacional. Victoria estaría allí como siempre, presumiendo sus caballos de pura raza. Imagina su cara cuando el caballo que rechazó y luego intentó sabotear gane el premio más importante frente a las cámaras, propuso Lorenzo. Y solo entonces, en el momento de su triunfo, revelaremos lo que intentó hacer. Durante las siguientes 3 semanas, la transformación de Justicia fue extraordinaria. Libre de los efectos de las drogas, recuperó rápidamente su espíritu y energía. Sus tiempos de entrenamiento mejoraron drásticamente, alcanzando niveles que incluso Eduardo encontraba difíciles de creer. Es como si cada carrera perdida, cada humillación, solo hubiera alimentado su determinación, comentó el entrenador una tarde, observando a Justicia completar una vuelta de práctica. Nunca había visto un animal con tanto corazón. Miguel Ángel Rojas, quien seguía como jinete de Justicia, estaba igualmente impresionado. Es un caballo completamente diferente. Antes sentía su confusión, su lucha interna. Ahora solo siento poder puro bajo la silla. La inscripción en el Gran Premio Internacional causó revuelo en el mundo hípico. Muchos consideraban que Justicia no tenía el pedigrí ni la experiencia necesarios para una competencia de ese calibre. Los comentaristas deportivos lo calificaban como un capricho costoso,
de Lorenzo Fuentes. Después de 2 fracasos consecutivos, inscribir a este caballo en el Gran Premio parece una decisión más emocional que racional, declaró un experto en televisión. Estamos hablando de competir contra los mejores caballos de Norteamérica. Una semana antes de la carrera, mientras Javier supervisaba la alimentación vespertina de Justicia, recibió una visita sorpresa. Su abuelo Hernando, apoyado en su bastón, se presentó en el establo acompañado por un grupo de al menos 20 personas del pueblo. «¿Abuelo? ¿Qué haces aquí? ¿Y quiénes son todos ellos?». El anciano sonrió ampliamente. «Son tus vecinos, mijo. Gente que te vio crecer, que sabe lo mucho que has luchado. Venimos a ver al famoso Justicia antes de su gran carrera». Entre los visitantes, Javier reconoció a don Manuel, a compañeros de escuela, a la señora de la tienda donde compraba desde niño. Todos habían hecho el viaje desde el pueblo, algunos por primera vez a Guadalajara. «Hemos juntado nuestros ahorros», anunció don Manuel, mostrando un sobre abultado. «Y para apostar por Justicia en la carrera, no es mucho, pero es nuestro voto de confianza». Javier, conmovido hasta las lágrimas, abrazó a su abuelo. «No puedo creer que hayan venido todos. El pueblo entero estará viendo la carrera», aseguró Hernando. «La transmitirán en la plaza central. Todos creen en ti y en Justicia». «Pero, ¿y si perdemos? El dinero que han juntado, entonces habrá valido la pena de todas formas», respondió el anciano con serenidad. «Porque ya has ganado, mijo. Un muchacho de nuestro pueblo, hijo de campesinos, compitiendo en el Gran Premio. Eso ya es victoria suficiente». La visita de los vecinos del pueblo tuvo un efecto inesperado en Javier. El peso de la responsabilidad, de las expectativas, que había sentido como una carga, ahora se transformaba en algo diferente, propósito. Ya no corría solo para demostrar que doña Victoria estaba equivocada o para justificar la inversión de Lorenzo. Corría por todas las personas que habían creído en él cuando nadie más lo hacía. Esa noche, mientras todos dormían, Javier se sentó junto a Justicia en el establo. «Tú y yo somos iguales, ¿sabes?», susurró acariciando el cuello del animal. «Ambos fuimos subestimados. Ambos tuvimos que luchar el doble para demostrar nuestro valor». Justicia relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. «Pero ya no corremos para demostrarle nada a nadie. Corremos por nosotros mismos, por lo que sabemos que podemos lograr». El día del Gran Premio Internacional de Guadalajara amaneció con un cielo perfectamente despejado, como si hasta los elementos quisieran presenciar el espectáculo sin obstáculos. El Hipódromo de las Américas, normalmente imponente, parecía hoy una catedral del deporte ecuestre. Banderas de diversos países ondeaban sobre las tribunas. Personalidades de la alta sociedad desfilaban en sus mejores galas. Cámaras de televisión se posicionaban estratégicamente para captar cada momento. Javier apenas había dormido. Pasó la noche en el establo junto a Justicia, hablándole en susurros, como si compartieran un secreto que el resto del mundo descubriría en pocas horas. Al amanecer, Eduardo lo encontró adormilado sobre un fardo de heno. «Hoy es el día, muchacho», dijo el viejo entrenador, ofreciéndole una taza de café humeante. «¿Estás listo?». «Tan listo como puedo estar», respondió Javier, estirando sus músculos entumecidos. «¿Y Justicia?». Eduardo miró al caballo, que comía tranquilamente su desayuno especial. «Parece el único que durmió bien anoche. Este animal tiene más temple que muchos humanos que conozco». El traslado al hipódromo transcurrió en un silencio tenso. Javier viajó en el remolque junto a Justicia,
susurrándole palabras de ánimo que quizás eran más para sí mismo que para el caballo. Lorenzo los esperaba en la entrada de los establos VIP, impecablemente vestido con un traje gris claro y un sombrero panamá. «Toda la prensa está aquí», informó, guiándolos hacia el área reservada. «Incluso televisión internacional, y Victoria acaba de llegar con sus 2 caballos. Ni siquiera sabe que estamos inscritos. Su cara cuando nos vea en la pista será impagable». El área de preparación era un hervidero de actividad. 18 caballos competirían hoy, representando a 8 países diferentes. Justicia, con el número 13, era claramente el menos aristocrático del grupo. Mientras los demás exhibían linajes que se remontaban a generaciones de campeones, Justicia solo tenía su espíritu indomable y los meses de entrenamiento dedicado. «Nos miran como a intrusos», observó Javier, notando las miradas despectivas de otros propietarios y entrenadores. «Déjalos mirar», respondió Eduardo. «Pronto nos mirarán de otra manera». Miguel Ángel llegó vestido con los colores que habían elegido para Justicia, verde esmeralda con una franja dorada diagonal, representando la esperanza y la victoria. «¿Nervioso?», preguntó el jinete, ajustándose los guantes. «Aterrorizado», confesó Javier con una sonrisa tensa. «Yo también, en cada carrera», admitió Miguel Ángel, sorprendiéndolo. «El día que dejas de sentir nervios es el día que deberías retirarte. Significa que ya no te importa lo suficiente». La presentación de los caballos en el paddock fue un momento surrealista para Javier. Escuchar el nombre de Justicia anunciado junto a campeones internacionales, ver su foto en las pantallas gigantes, sentir la curiosidad del público ante este competidor inesperado, parecía un sueño del que temía despertar. Fue allí, entre la multitud elegante, donde finalmente se encontró cara a cara con doña Victoria. La mujer, espectacular en un conjunto rojo y tocado a juego, se quedó momentáneamente paralizada al reconocer a Javier y, más importante aún, a Justicia. «Vaya sorpresa», dijo finalmente, recuperando su compostura. «El mozo de establo y el caballo rechazado en el Gran Premio». «Qué conmovedor. Me alegra verla también, doña Victoria», respondió Javier con una calma que no sentía. «Espero que disfrute la carrera». «Oh, la disfrutaré», respondió ella con una sonrisa fría, «especialmente cuando mis caballos dejen al tuyo en ridículo. Algunos animales simplemente no pertenecen a ciertas ligas, Ramírez». «Lo mismo aplica a las personas». Antes de que Javier pudiera responder, Lorenzo apareció a su lado. «Victoria, querida cuñada, qué desagradable sorpresa». «Lorenzo», saludó ella secamente, «siempre apostando a perdedores, veo. Algunas costumbres nunca cambian». «Prefiero llamarlo visión estratégica», replicó él. «Algo que evidentemente te faltó cuando dejaste ir a este extraordinario animal». La tensión entre ambos era palpable. Doña Victoria entrecerró los ojos, estudiando a Justicia con renovada atención. «Ese caballo luce diferente a las últimas carreras». «¿Verdad que sí?», comentó Lorenzo con fingida inocencia. «Es casi como si hubiera estado impedido de alguna manera. Fascinante, ¿no crees?». Un destello de alarma cruzó los ojos de Victoria, rápidamente reemplazado por su habitual frialdad. «Les deseo suerte, la necesitarán». Y con eso se alejó hacia el palco de propietarios. «Sabe que lo sabemos», murmuró Javier. «Perfecto», respondió Lorenzo. «Va que sufra anticipando lo que viene». El llamado a pista interrumpió su conversación. Era hora. Mientras Miguel Ángel montaba a Justicia, Javier sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrar a su abuelo Hernando, quien de alguna manera había conseguido una credencial de acceso. «Abuelo»,
¿Cómo entraste aquí? El señor Lorenzo arregló todo, explicó el anciano. Dijo que debía estar cerca para ver el momento en que mi inversión diera frutos. Tengo miedo, confesó Javier, sintiéndose de nuevo como un niño frente a su abuelo. El miedo es solo respeto por el reto que enfrentas, respondió Hernando. Pero recuerda, ese caballo no corre con sus patas, sino con su corazón, y tú le has dado un corazón valiente. Los 18 competidores desfilaron majestuosamente hacia las puertas de salida. La multitud, estimada en más de 30.000 personas, rugía de emoción. Las cámaras seguían cada movimiento mientras los caballos eran guiados a sus posiciones. Justicia, en el carril 13, parecía extrañamente sereno. Sus orejas se movían alertas, estudiando a sus competidores como si evaluara estrategias. «Jinetes listos», anunció el altavoz. «¿Preparados?» El disparo de salida retumbó como un trueno, las puertas se abrieron y los 18 pura sangre se lanzaron a la pista como flechas disparadas simultáneamente. El estruendo de 30.000 espectadores rugiendo al unísono engulló el hipódromo cuando los caballos se lanzaron desde las puertas. Justicia, para consternación de Javier, quedó rezagado en los primeros metros, atrapado entre dos competidores que cerraron su espacio como si hubieran coordinado la maniobra. «¡Lo están bloqueando!», exclamó Lorenzo, apretando los prismáticos contra sus ojos. «Los jinetes de Victoria, Relámpago Negro y Emperador, están encerrando a Justicia». Eduardo observaba con expresión pétrea. Miguel Ángel debe encontrar una salida o perderá contacto con el grupo principal. En la pista, a velocidad vertiginosa, Miguel Ángel enfrentaba un dilema crítico. Justicia tenía potencia para adelantar, pero los dos caballos de Doña Victoria lo mantenían aprisionado en un corredor cada vez más estrecho. Un movimiento brusco podría provocar una colisión catastrófica. «Paciencia», murmuró el jinete al oído de Justicia. «Esperaremos nuestro momento». La primera curva se aproximaba. Los líderes, entre ellos Emperador, uno de los caballos de Victoria, comenzaban a separarse del pelotón. Justicia, aún atrapado, corría en 10ª posición. En las gradas, Hernando se aferraba a su bastón con nudillos blancos. «No puede mantenerlo encerrado toda la carrera», dijo, más como una plegaria que como una observación. Javier apenas respiraba. Cada segundo parecía una eternidad mientras la carrera se desarrollaba. En el palco VIP, Doña Victoria sonreía complacida, susurrando algo al oído de un acompañante elegantemente vestido. La recta posterior ofrecía la primera oportunidad real. Relámpago Negro, que bloqueaba a Justicia por la izquierda, comenzó a fatigarse ligeramente. Miguel Ángel, detectando la mínima vacilación, encontró su apertura. Con un movimiento preciso, guió a Justicia hacia el pequeño espacio, forzando su paso. «¡Allí va!», gritó Javier, incapaz de contener su emoción. Encontró salida. Liberado de su prisión táctica, Justicia aceleró como un proyectil, adelantando 3 posiciones en cuestión de segundos. Su zancada, poderosa y eficiente, devoraba la distancia con hambre insaciable. 7º, 6º, 5º, contaba Eduardo, abandonando finalmente su fachada estoica. «Tu caballo está volando, muchacho». En la cabeza de la carrera, Emperador mantenía una ventaja aparentemente cómoda, seguido por Tormenta Azul, un irlandés de impresionante pedigrí. La multitud, inicialmente dividida en sus lealtades, comenzaba a notar la remontada extraordinaria del caballo número 13. «Miren al rezagado. Es el caballo del que hablaban en televisión. Está remontando posiciones como un demonio». El comentarista oficial, contagiado por la emoción creciente, elevaba su voz. «Atención a Justicia, el sorprendente número 13,
que viene remontando desde el fondo. Ya es cuarto y sigue avanzando en esta recta. La segunda curva se aproximaba, el momento crítico donde muchos caballos perdían impulso. Justicia, sin embargo, parecía haber encontrado una línea perfecta pegado a la baranda interior, ahorrando valiosos metros. «Ese muchacho está corriendo la carrera perfecta», comentó un veterano entrenador cerca de Eduardo. «Como si hubiera corrido esta pista 100 veces». «No es el muchacho», respondió Eduardo con orgullo apenas contenido. «Es el caballo. Sabe exactamente lo que tiene que hacer». Mientras entraban en la última recta, Justicia había alcanzado el tercer puesto. Adelante, solo Tormenta Azul y Emperador luchaban por la victoria. La distancia, unos 4 cuerpos, parecía insalvable con solo 400 metros por recorrer. En el palco, Doña Victoria había perdido su sonrisa complaciente. Sus nudillos apretaban un pañuelo de seda hasta casi romperlo mientras observaba la remontada imposible. «Vamos, Justicia», susurró Javier, como si su voz pudiera atravesar el rugido ensordecedor y alcanzar a su caballo. «Eres más fuerte que ellos. Siempre lo has sido». Como si hubiera escuchado a su amo, Justicia encontró una última reserva de energía. Sus patas, antes objeto de burla, ahora demostraban su verdadero valor. Una zancada más larga, más potente que cualquier otro competidor. Tormenta Azul fue la primera víctima, quedando atrás cuando faltaban 200 metros. Solo quedaba Emperador, el orgullo de Doña Victoria, con una ventaja de 2 cuerpos que disminuía con cada poderosa zancada de Justicia. «Increíble lo que estamos presenciando», exclamaba el comentarista, ya casi sin voz. Justicia, el caballo que nadie consideraba un contendiente serio, está a punto de desafiar al favorito Emperador en los metros finales. 100 metros. La ventaja era ahora de un cuerpo. 70 metros. Medio cuerpo. 50 metros. Justicia y Emperador corrían cabeza a cabeza en una batalla épica que paralizaba a los espectadores. Doña Victoria, incapaz de mantenerse sentada, se había levantado junto con el resto del público. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una mezcla de incredulidad y horror. En los últimos 20 metros ocurrió lo imposible. Justicia, el caballo rechazado por Feo, el animal que nadie quería, encontró ese último impulso que separa a los buenos caballos de los legendarios. Con un esfuerzo supremo, superó a Emperador, cruzando la meta con una ventaja de medio cuello. El hipódromo explotó en un rugido que parecía capaz de derribar las propias estructuras. Sombreros volaban, lágrimas corrían, abrazos espontáneos surgían entre perfectos desconocidos. Javier, en shock, sintió que sus piernas cedían. Lorenzo lo sostuvo, gritando algo que no podía entender en el tumulto. «Justicia gana el Gran Premio Internacional», anunciaba el comentarista, su voz quebrándose por la emoción. La mayor sorpresa en la historia de este hipódromo, el cuento de hadas, se ha completado. Eduardo, el estoico entrenador que nunca mostraba emociones, tenía lágrimas rodando libremente por sus mejillas curtidas. «Lo lograste, muchacho», dijo, abrazando a Javier. «Tú y ese maldito caballo testarudo lo lograron», mientras Miguel Ángel guiaba a un exhausto pero triunfante Justicia hacia el círculo de ganadores. Lorenzo se acercó a Javier con una sonrisa que prometía más que solo celebración. «Es hora de la segunda parte del plan», dijo, señalando hacia donde los periodistas ya se congregaban. «¿Estás listo para contar la verdadera historia?». Javier miró hacia el palco donde Doña Victoria, pálida como un fantasma, intentaba hacer una salida discreta. «Completamente listo», respondió. «Es hora de que todos conozcan la verdad».
La sala de prensa del hipódromo rebosaba de periodistas cuando Javier, Lorenzo, Eduardo y Miguel Ángel entraron con Justicia. Las cámaras destellaron como relámpagos. Los micrófonos se extendieron hacia ellos como tentáculos hambrientos de la historia sensacional que acababan de presenciar. Señor Ramírez, ¿cómo se siente haber ganado el gran premio con un caballo que todos descartaron? Señor Fuentes, ¿por qué decidió invertir en un caballo sin pedigrí reconocido? Lorenzo levantó las manos, solicitando silencio. Tenemos una historia que contar, anunció. Una historia sobre perseverancia y superación, sí, pero también sobre traición y sabotaje. Un murmullo recorrió la sala mientras Lorenzo presentaba a Felipe Morales, quien proyectó en la pantalla los videos de Rodrigo y Ernesto drogando a Justicia. Las confesiones grabadas resonaron en los altavoces, mencionando explícitamente a doña Victoria como la instigadora. Después de que Justicia ganara su primera carrera, explicó Javier, doña Victoria intentó comprarlo por 2 millones de pesos. Cuando me negué, recurrió a métodos criminales para arruinar su carrera y devaluarlo. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras de televisión transmitían en vivo lo que estaba convirtiéndose rápidamente en el mayor escándalo en la historia del hipismo mexicano. ¿Presentarán cargos formales?, preguntó un reportero. Ya lo hemos hecho, confirmó Lorenzo. Pero más importante que el castigo legal es que el mundo conozca la verdad. Este caballo, que fue rechazado por feo e inadecuado, acaba de ganar la carrera más prestigiosa de Latinoamérica y lo hizo con puro corazón. Mientras la conferencia continuaba, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Deportivos escoltaban discretamente a doña Victoria fuera del hipódromo. Su rostro, habitualmente altivo, ahora mostraba la devastación de quien lo ha perdido todo en un instante. Su reputación, su credibilidad y el respeto del círculo social que tanto valoraba. En el pueblo de Javier, la plaza central estallaba en celebración. Cientos de personas que habían visto la carrera en una pantalla gigante bailaban, cantaban y brindaban por su héroe local. La apuesta colectiva de 50,000 pesos se había convertido en más de 1 millón gracias a las altas probabilidades contra Justicia. Este dinero es para la escuela nueva, anunció don Manuel, entre vítores de aprobación, y para una estatua de Justicia en la entrada del pueblo. De regreso en las caballerizas, ya entrada la noche, Javier se encontraba a solas con Justicia. El caballo, exhausto pero satisfecho, comía tranquilamente mientras su dueño lo cepillaba con movimientos suaves y rítmicos. 10 millones de pesos, murmuró Javier, aún incapaz de asimilar la magnitud de su victoria. Nunca imaginé tener tanto dinero. Después de los repartos acordados, 40% para Lorenzo, 10% para Eduardo, 5% para Miguel Ángel, Javier aún conservaba 4.5 millones de pesos. Una fortuna que cambiaría su vida para siempre. Lo primero que hizo fue comprar la pequeña casa donde su abuelo Hernando había vivido de alquiler durante décadas. Lo segundo fue establecer una fundación para rescatar caballos rechazados por los grandes criaderos, dándoles una segunda oportunidad. El Refugio Justicia nombró al proyecto, adquiriendo 10 hectáreas en las afueras de Guadalajara. Un mes después de la histórica victoria, mientras supervisaba la construcción de los nuevos establos para su fundación, Javier recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, elegantemente vestido pero con ojos cansados, se presentó en la entrada. Señor Ramírez, mi nombre es Arturo Mendoza. Era el esposo de Victoria. Javier lo invitó a pasar.
intrigado. El hombre observó con interés los planos expandidos sobre la mesa. Un proyecto ambicioso, comentó, para caballos que merecen una segunda oportunidad, explicó Javier. Arturo asintió, comprendiendo. Victoria ha sido sentenciada a 3 años, aunque probablemente solo cumpla 1. Los cargos de maltrato animal son menos severos de lo que deberían. Hizo una pausa. Vengo a disculparme personalmente por lo que hizo y a hacerle una oferta. No tengo interés en vender a Justicia o no, si es lo que es. No, interrumpió a Arturo con una sonrisa triste. Vengo a ofrecer la herradura. Quiero venderla y que usted tenga la primera opción de compra. Javier se quedó sin palabras. Siempre amé los caballos, continuó Arturo. Victoria solo veía estatus y dinero en ellos. Ahora quiero que alguien que entienda el verdadero valor de estos animales se haga cargo del criadero. 3 meses después, Javier firmaba los documentos que lo convertían en el nuevo propietario de la herradura, el criadero más prestigioso de Jalisco. Su primera decisión oficial fue contratar a Eduardo como director general y a su abuelo Hernando como asesor especial. El día de la reapertura, con cientos de invitados y medios presentes, Javier desveló la nueva placa en la entrada, Criadero La Justicia, y debajo, en letras más pequeñas, el verdadero valor está en el corazón, no en la apariencia. Esperanza, la madre de Justicia, ahora reunida con su hijo en el pastizal principal, relinchó como aprobando el cambio. ¿Qué sientes?, preguntó Lorenzo, observando a Javier contemplar su nuevo imperio. Que todo encaja perfectamente, respondió el joven, como si este fuera exactamente el lugar donde debía terminar. ¿Terminar? Lorenzo soltó una carcajada. Muchacho, esto apenas comienza. Mientras el sol se ponía sobre los verdes campos del criadero, Javier observaba a Justicia galopando libremente, su figura ahora legendaria recortada contra el horizonte. Ya no era el potro desgarbado que todos habían rechazado, sino el campeón que había cambiado la vida de todos a su alrededor. Tenía razón, abuelo, murmuró Javier, sintiendo la presencia del anciano a su lado. A veces, lo que los demás ven como defectos son exactamente las cualidades que nos hacen extraordinarios. Hernando sonrió, apoyándose en su bastón. Lo único que hice fue recordarte lo que ya sabías, mijo. Que la verdadera belleza siempre ha estado en el interior. En las caballerizas, enmarcado en un lugar de honor, colgaba el titular del periódico del día después de la victoria. Justicia se hace. Caballo rechazado por feo gana 10 millones en el Gran Premio Internacional.